Hola, cuando nos estamos planteando la construcción de un proyecto de carácter empresarial o incluso de la economía social, lo ideal, antes de empezar a hacer procesos vinculados con la financiación o demasiadas inversiones, lo ideal es conocer qué es lo que requiere o qué es lo que necesita el cliente para tratar de ajustar sus expectativas con el producto o servicio que nosotros le vamos a dar. En ese caso existen una serie de herramientas empáticas, llamadas empáticas, que son herramientas que nos permiten un acercamiento a ese usuario, desde el punto de vista de las dinámicas del design thinking. Es verdad que antes, a la hora de montar cualquier tipo de proyecto, lo que se solía hacer era llevar adelante la idea que el equipo emprendedor tenía sin mucha atención a qué es lo que realmente quería el usuario o el cliente de esa iniciativa. Sin embargo, ahora mismo eso no se está haciendo, y no se está haciendo porque se ha visto que es mucho mejor tratar de anticipar, adelantar la presencia del cliente, del usuario, en el propio diseño del proyecto, y de manera que es posible co-crearlo incluso, para que cuando salga al mercado, ese producto o ese servicio incluya las especificaciones que el cliente requeriría. La empatía es esencial en este proceso y lo ideal es profundizar en la medida de lo posible en esas necesidades que tienen las personas y convertir esas necesidades en valor para el servicio. Por eso tenemos que tratar de acercarnos lo máximo, no solo desde un punto de vista físico, sino incluso social y emocional a las personas que van a consumir ese producto o ese servicio. Y en la medida de lo posible no hacerlo solo en base a encuestas, sino a usuarios reales. En ese proceso, nada como una entrevista empática, es decir, una apuesta real por acercarte al cliente, por sentarte con él y por realmente que te cuente qué es lo que está esperando, qué es lo que desearía encontrar en ese producto o servicio que una persona o un equipo o una organización va a diseñar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la ponemos en marcha? Pues primero, en la fase de preparación, hay que definir muy bien ese objetivo de la entrevista y seleccionar las personas que van a ser entrevistadas. Habitualmente no se entrevista a una sola persona, sino que o bien se elige un perfil, un segmento, y se entrevistan unas cuantas personas vinculadas a ese segmento, o bien se establece una variedad importante en función del tipo de producto o servicio que se vaya a hacer. Una vez que se ha diseñado bien la entrevista, pasamos a ese proceso en el que al menos necesitamos saber quién es la persona, qué le preocupa, qué necesita, qué compra, qué usa, cómo lo compra, cómo lo paga, incluso de qué manera quiere que le llegue el producto o el servicio, a dónde va a comprarlo, si lo puede pagar a plazo. Al final lo que necesitamos es conocerlo a ese tipo de cliente lo máximo posible en esta entrevista empática, escucharle para luego convertir esas necesidades en especificaciones claras del producto o el servicio. Cuando no es posible llevar a cabo esta entrevista, porque a veces no es posible entrevistarse con el cliente de una manera directa, al menos podríamos hacer un mapa de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? Pues un mapa de empatía es una herramienta que nos permite igualmente hacer un esfuerzo empático para acercarnos a la persona. Esto solamente lo usamos cuando no sea posible entrevistar a personas de verdad que van a ser los usuarios o los clientes de nuestro proyecto. Lo que permite es comprender mejor su mundo, sus aspiraciones, sus necesidades, el comportamiento que tienen, lo que les preocupa, de tal manera que al anticiparnos a sus necesidades podemos generar una solución que sea mucho más demandada, mucho más aceptable. En este caso estamos viendo aquí una figura y lo que vamos a hacer es partir, digamos, esa figura en los diferentes elementos que tiene esta dinámica. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es definir muy bien cuál va a ser la dinámica y cuál va a ser el tipo de perfiles a los que vamos a entrevistar, o en los que, en este caso que no tenemos contacto con el cliente, en los que vamos a pensar, y a partir de ahí segmentar, humanizar y empatizar, es decir, elegir muy bien el segmento al cual nos vamos a dirigir, humanizarlo, porque esta dinámica funciona cuando realmente le ponemos nombre y apellidos a esas personas en las que estamos pensando, y luego iniciar ese proceso empático donde nos va a guiar la propia herramienta. Una vez que tenemos ese trabajo hecho, lo ideal es salir a la calle. Ya hemos dicho que siempre el contacto con las personas es fundamental, así que una vez que tenemos este trabajo hecho, lo ideal es poder salir a la calle y poderlo contrastar. El mapa de empatía, como veis, está dividido en diferentes segmentos, al menos 6 segmentos. El primer segmento habla de lo que piensa y siente la persona. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar ahí quiénes son las personas en las que vamos a pensar,
digamos, en el papel del cual nos vamos a poner, de quién son los zapatos en los que nos vamos a subir y, por tanto, identificar qué siente y qué piensa la persona, respondiendo a una serie de preguntas como qué es lo que le mueve, cuáles son sus preocupaciones, qué le importa realmente, cuáles son sus expectativas. A partir de ahí pasaríamos al siguiente cuadro, que es qué ve, en el entorno en el que esa persona se mueve, se desenvuelve, qué pasa en su entorno, a qué otros servicios está expuesto, cuáles son las personas clave con las que se relaciona, qué preocupaciones tiene. A partir de ahí, qué dice y qué hace esa persona, cómo suele actuar en público, cuáles son las cosas que le importan, con quién habla, y qué oye también, cuáles son los mensajes que recibe, en qué entorno se mueve y de qué manera eso le puede influir en su conducta, para terminar con dos puntos esenciales. El primero, qué le frustra, qué le preocupa, de qué tiene miedo, y finalmente qué le apetece, qué le motiva, cuáles son las oportunidades que quiere aprovechar. Este mapa de empatía nos permite acercarnos a un público concreto, por ejemplo, si estamos diseñando algo para adolescentes, si estamos diseñando algo para las personas de más edad, acercarnos a un público concreto y poder tener un proceso empático con esa persona que nos permita, de alguna manera, poder adaptar nuestro producto o nuestro servicio. Ya hemos dicho que esto se usa solamente en el caso en que no sea posible hacer una entrevista empática, que sería lo ideal, muchas entrevistas empáticas. Y hay una herramienta más todavía, que es el viaje del cliente. El viaje del cliente, en realidad, nuevamente, solo se hace cuando no es posible hacer una entrevista y nos ayuda a comprender la experiencia conjunta que un cliente, o incluso se hace mucho con pacientes, que un usuario del servicio va a tener una vez que lo pongamos en marcha, ¿no? Y es verdad que es una herramienta que requiere mucha minuciosidad, es laboriosa, pero para quien conoce el servicio permite describir muy bien la experiencia de usuario y es fácil de hacer, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro con algunos cuadritos verdes. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo primero, como siempre, definir cuál va a ser el segmento de personas en las que vamos a basar este viaje del cliente y definir el objetivo, para qué lo queremos hacer. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con la propia dinámica. Primero, como hemos dicho, definimos el perfil en el que nos vamos a basar. Luego establecemos una línea en el tiempo del servicio y vamos identificando cuáles son esos puntos de contacto del cliente o del usuario con el servicio que estamos dando. Desde que empieza el servicio, que muchas veces incluso es antes del propio servicio, cuando nos llama, cuando contacta con nosotros, cuando nos ve, pues desde el primer contacto, aunque sea telemático, hasta el final. Y lo que vamos identificando en esos puntos de encuentro con nuestro servicio es qué va sintiendo la persona, qué va haciendo y qué va sintiendo, ¿de acuerdo? De tal manera que podamos identificar qué elementos podríamos incluso mejorar. Si este viaje del paciente lo hacemos bien, podemos identificar un montón de puntos de mejora sobre la experiencia de paciente, la experiencia de usuario, la experiencia de cliente con respecto a nuestro producto o servicio. Si lo hacemos bien, de manera minuciosa, aparecerán muchos puntitos que seguramente podamos mejorar de alguna manera. Una vez que lo tenemos hecho, como siempre, lo ideal es salir a la calle y desde luego lo ideal es poder hacer esto con clientes de verdad, con pacientes de verdad o con usuarios de verdad de nuestro producto o servicio.